Cuando pregunté en qué consistía el trabajo, me dijeron que necesitaban a alguien para incorporarse a la CIA. Entonces les respondí, quiero señalar que no conozco a esas personas, que no me gustan y que no quiero unirme a ellas. Pero ellos insistieron y me dijeron que de todas formas iría. En cierto modo me obligaron a hacerlo. Nosotros habíamos bromeado sobre lo que más tarde calificamos como intercambio de rehenes. Obligaron a algunos agentes del FBI a trabajar en la CIA, mientras convocaban a 2 agentes de la CIA para comunicarles que uno de ellos se incorporaría al FBI, a lo que ellos contestaron, y lo sé de buena tinta, no nos gusta esa gente, no los conocemos y no queremos unirnos a ellos. Porque el FBI es una nulidad en contraespionaje. Su principal misión consistía en destruir la CIA. Se tomaron a los agentes de la CIA por unos vagos, por unos niños traviesos o algo así. Así es como empezó la cooperación entre la CIA, el FBI y la lucha antiterrorista. En agosto del 98, los atentados contra las embajadas de Tanzania y Kenia provocaron 224 muertos, entre ellos 12 americanos y varios cientos de heridos. Bin Laden se convirtió en el enemigo público número 1 y se puso precio a su cabeza. La CIA, con un presupuesto anual de varios miles de millones de dólares, no supo prever ninguno de los 2 atentados. Y menos aún el de Yemen, en octubre de 2000, un mes antes de las elecciones presidenciales. En el atentado suicida del puerto de Aden contra el USS Cole murieron 17 marines y hubo 26 heridos. La administración Clinton optó por considerar los atentados como ataques menores, que no necesitaban una reacción importante. Los atentados se producían en el extranjero, no en nuestro país. Se seguía una política lamentable que consistía en admitir los atentados mientras no hubiesen muchas víctimas y se produjesen en el extranjero. Espero que algún día la historia muestre la incapacidad del gobierno Clinton para combatir el problema del terrorismo. En las elecciones presidenciales de 2000, George Bush, gobernador de Texas, ganó contra todo pronóstico y por escaso margen la carrera hacia la Casa Blanca. Accedía al poder 8 años después de que lo hiciera su padre. Su rival, el vicepresidente Gore, se inclinó ante la elección de las urnas para no infundir el descrédito sobre el sistema electoral americano. Bush rechazaba todo lo que fuese complejo y todos los matices, y terminó convenciendo a mucha gente, tanto aquí como en el extranjero, de que estaba mal informado. No creo que tuviera la experiencia en política exterior necesaria para asumir esta carga solo, ni tampoco la capacidad intelectual. Su inexperiencia y su falta de seriedad frente a la complejidad de la política exterior le llevaron a simplificarlo todo. Cuando se tiene un presidente que fue un estudiante mediocre y que no sabe casi nada sobre los problemas del planeta, se tienen todas las papeletas para ir al desastre. Quisiera darle las gracias a mi padre, el hombre más honesto que conozco. Durante toda mi vida me ha costado creer que un hombre tan dulce pudiera ser tan fuerte. Papá, me siento orgulloso de ser tu hijo. George Bush padre, antes de ser director de la CIA y presidente de los Estados Unidos, había creado en 1960 la Zapata Company, una sociedad petrolera que, pese a ser minúscula, consiguió el derecho a explotar algunas zonas de perforación en Kuwait. Así es como George Bush padre hizo su fortuna. Su hijo siguió sus consejos y en 1979 fundó su propia compañía petrolera en Texas, la Arbusto Energy. Tuvo una nefasta gestión, pero Salim Bin Laden, hermanastro de Osama, la salvó de la quiebra al comprar gran parte de las acciones a un precio muy alto. La familia Bin Laden ya era dueña del aeropuerto de Houston, Texas. Antes de ser elegido gobernador, George Bush hijo recibía del grupo petrolero Harkem Energy $120.000 anuales en calidad de consultor. Un cuarto de la compañía era saudí y el abogado de la sociedad era James Baker, exsecretario de Estado con Bush padre. Escuchen, el expresidente George Bush dijo claramente que nuestro interés estratégico era declararle la guerra a Saddam. ¿Qué significa esto? El único interés que teníamos en el Golfo era el petróleo.
El secretario de Estado Baker le dijo, esto tiene un solo nombre, petróleo. George Bush hizo fortuna al vender la totalidad de sus acciones por $1.000 millones. Poco después, Irak invadió Kuwait. Se abrió una investigación para averiguar si había existido un delito de información privilegiada por parte de su padre, que en aquel entonces era presidente, pero se saldó con un no al lugar. Tanto el presidente de los Estados Unidos como su padre, el expresidente, y el vicepresidente de los Estados Unidos hicieron fortuna haciendo negocios con el petróleo únicamente gracias a sus relaciones con la familia real. La gente no sabía que el gobierno en el que había confiado para acabar con el crimen estaba estrechamente ligado a los criminales. Puedo asegurarles que no se habría negociado con los talibanes si Unical y Enron no lo hubieran exigido y no hubieran financiado la campaña de Bush. Viendo cómo se comporta este gobierno, he acabado por echar de menos la era Clinton. Están locos. La familia Bush mantiene unas relaciones muy sólidas con criminales. Dick Cheney también tiene vínculos con los criminales. Es una auténtica mafia. En el 89, George Bush hijo estaba en el consejo de dirección del grupo Carlyle, un puesto que conservó hasta el 94 y nunca declaró sus ingresos. Esta gigantesca compañía trabajaba sobre todo para defensa. Misiles, aviones, carros, $16.000 millones en activos. George Bush padre seguía siendo uno de los pilares de Carlyle. El consejo de administración estaba formado por un grupo de poder de primera plana capaz de influir en todas las decisiones políticas. Cada uno de los miembros poseía un capital de $200 millones. El grupo Carlyle estaba dirigido por Frank Carlucci, exdirector adjunto de la CIA y ministro de Defensa con Reagan. Al día siguiente de su elección, George Bush hijo firmó con el grupo Carlyle un contrato armamentístico de $12.000 millones en un nuevo sistema de artillería en contra de la opinión de todos los expertos del Pentágono que lo consideraban inapropiado. Probablemente el grupo Carlyle tiene acceso directo a todo lo que la CIA sabe sobre el resto del mundo. No tiene que rendir cuentas a nadie, no hay accionistas. Sirve de cobertura a un servicio de información muy eficaz. Cuando estás frente a Carlucci, estás frente al centro del poder americano. Carlucci puede llamar a quien quiera de la CIA y hablarle de igual a igual. Su mujer, Marsha, trabajaba en una gran gestoría. Su trabajo consistía en camuflar el presupuesto secreto de la CIA dentro del presupuesto del Departamento de Defensa. Todo se quedaba en familia. Hay muchas acusaciones contra nuestra, llamémosle, empresa política. Pero nadie puede citar ni un solo caso de presión política en el que estemos implicados. Ni una sola ocasión en la que hayamos intentado usar nuestra influencia. Nosotros no queremos ejercer ninguna influencia política. Compramos y vendemos empresas, así nos ganamos el sueldo. Intervienen en operaciones secretas, blanquean dinero negro por medio del grupo Carlyle. George Bush está metido en el negocio, hasta Colin Powell está dentro. Jim Baker, John Major, Arthur Levitt, sí, son personalidades de primer plano. Pero también son personas muy hábiles para los negocios. Así que se dedican a los negocios. Yo creo que sería interesante que el público se fijase un poco más en la procedencia de sus fortunas. El grupo Carlyle está muy asentado en Arabia Saudí, por supuesto. Se estima que la familia Bin Laden, por ejemplo, invertía en uno de los fondos Carlyle en Londres. Así que existen unas conexiones muy fuertes. Sin duda es una especie de correa de transmisión de información privilegiada entre Estados Unidos y Arabia Saudí, concretamente con la familia Bush. Se trataba de una inversión muy modesta, $1 o 2 millones, creo. Recuperamos nuestros fondos y por supuesto dejamos de negociar con Bin Laden, como es evidente. Desde su llegada a la Casa Blanca, George Bush fue alertado por la CIA de que Bin Laden amenazaba directamente a los Estados Unidos. 2 meses más tarde, en marzo de 2001, una comisión gubernamental publicó un informe de 150 páginas que terminaba con estas palabras: parece probable un ataque contra ciudadanos americanos en suelo americano, provocando muerte y destrucción. Frente a esta amenaza, nuestra nación no posee ninguna herramienta capaz de combatirla. Éramos varios los que desde mediados de los 90 veníamos avisando de la probabilidad de que los terroristas utilizasen armas de destrucción masiva en suelo americano. Y debíamos estar preparados.
Varias comisiones habían recalcado que iba a producirse un ataque terrorista de gran envergadura. Tremendo. Era prácticamente inevitable. La CIA gritaba: los Estados Unidos van a sufrir un ataque en su territorio. Recibíamos una cantidad enorme de información sobre las amenazas terroristas, sobre los planes de los terroristas, sobre el hecho de que algo importante iba a suceder. Pensábamos que iba a haber más ataques en Nueva York. Y sin hablar del atentado del World Trade Center en el 93, hubo aquel complot que consistía en derribar 12 aviones de línea en 1995. Otro que planeaba estrellar un avión contra la sede de la CIA. Y un ataque previsto contra el aeropuerto de Los Ángeles la Nochevieja de 1999. Había un plan que consistía en atacar la sede de la CIA en Langley. Y por supuesto todas esas amenazas lanzadas regularmente de un ataque suicida contra la Casa Blanca y el Capitolio. Nosotros estábamos absolutamente convencidos de que América iba a ser atacada. Medimos la gravedad de la situación y nos preparamos para ello. Por desgracia, todos los políticos que nos escuchaban con decisión no hicieron nada. En realidad, todo el país estaba en letargo. La lucha entre la CIA y el FBI no cesaba, aunque las amenazas eran cada vez más precisas. Seguía la rivalidad y la retención de información. El jefe del FBI advirtió a sus agentes: no se comparte ninguna información con la CIA. Aparentemente se cometieron varios errores, como la falta de intercambio de información entre los servicios. No es que quisiéramos ocultar la información, es que no teníamos los medios necesarios para transmitírsela a la CIA. No se comunicaban entre ellos. Sus ordenadores no estaban conectados entre sí. Sus agentes no entrenaban juntos y se negaban a trabajar juntos. Cuando un servicio recibía información, tendía a guardársela. No confiaban los unos en los otros. No es que compitiesen entre sí, es que cada agencia tenía una misión diferente y una mentalidad diferente. Era la guerra. Una guerra que se extendió a todo el contraespionaje. En febrero de 2001, Israel advirtió a la CIA de que unos terroristas iban a piratear 1 o 2 aviones de línea para utilizarlos como armas. El rey Abdalá de Jordania, el presidente Mubarak y el canciller Gerhard Schröder transmitieron al Pentágono la misma información. Próximamente va a producirse un ataque sobre suelo americano en el que se verán implicados unos aviones. Los extremistas islámicos llevaban años entrenándose para desviar un avión de línea en un viejo aparato amarrado al suelo que nosotros habíamos podido observar en las fotos tomadas por nuestros satélites. Se entrenaban en grupos de 4 o 5 para tomar el control de un avión utilizando navajas. En el 98 envié a la CIA un email sobre Khaled Sheikh Mohammed hablando de desvíos de aviones y de los falsos nombres que utilizaba en sus viajes a Europa. Nunca me respondieron. Varias personas procedentes de los países árabes asistían a clases de vuelo, pero curiosamente no les interesaba aprender a aterrizar. Un detalle que debería haber sido investigado. ¿Pueden imaginarse que un tipo que está aprendiendo a pilotar un avión le diga a su instructor que solo quiere aprender a girar a la derecha y a la izquierda? Francamente, es una tontería. Recibimos varios indicios que no fueron examinados seriamente. Un joven vino al despacho del FBI en Newark, Nueva Jersey, un año antes del 11 de septiembre. E informó al FBI de que había tenido conocimiento de un proyecto que planeaba utilizar aviones para estrellarlos contra el World Trade Center. El FBI no pudo comprobar ningún elemento de esta historia y no la tuvieron en cuenta. En vez de tomársela en serio e intentar comprender lo que ignoraban, en vez de descubrir lo que la CIA no quería decirles. Debieron pensar que esos piratas del aire planeaban el simple desvío de un avión con toma de rehenes y reivindicaciones. Probablemente no supieran, o al menos con certeza, que lo que planeaban era utilizar el avión como una bomba, como un misil. Así que prefirieron esperar y esperar hasta que fue demasiado tarde. Exactamente lo mismo sucedió con las informaciones sobre Zakaria Moussaoui.
El 24 de agosto, los servicios secretos franceses, la DST, Dirección de Vigilancia Territorial, remitieron un documento al representante del FBI en París que demostraba que Moussaoui estaba relacionado con Al-Qaeda. La información transmitida no la conocemos hoy, pero sabemos que era relativamente precisa, en concreto sobre el hecho de que Moussaoui se había entrenado en Afganistán en un campamento controlado por Bin Laden.